tal, hermanos? Esto es A la Luz de los Salmos y hoy te voy a estar transmitiendo desde aquí, desde esta primera iglesia presbiteriana aquí en la ciudad de Conway. Y te decía que voy a pasar en varios puntos de la ciudad mostrándote más o menos cuántas iglesias hay. Y un dato importante es de que no hay más de 2 millas y hay una iglesia. Así que hoy estaré transmitiendo desde aquí. Espero poder estar al frente de la iglesia y poder transmitir este Salmo 126 a la luz de los salmos. Parte, hermano, de la entrada, y es algo tan bonito, tan hermoso este diseño que está ahí. Te estaré transmitiendo desde ahí adentro, desde ese pequeño edificio que está aquí. Así que comencemos a la luz de los salmos. Pues comenzamos, hermano, aquí a la luz de los salmos en este pequeño edificio que está aquí. Es la primera iglesia presbiteriana aquí en la ciudad de Conway. Y vamos a estar estando en diferentes partes de la ciudad, en diferentes iglesias, si Dios me lo permite y no tengo ningún problema, claro. Abre tu Biblia en el Salmo 126. Vamos a estar dando inicio a este salmo, a este precioso salmo. Algunos ya lo conocemos hasta de memoria, pero vamos a ver qué aprendemos hoy, qué la Biblia nos quiere enseñar, qué podemos aplicar a nuestra vida. Así que estamos llegando ya al 7º cántico gradual, llamados una canción de peregrinaje. Ya este es el número 7, el Salmo 126 de 15. Estos cantos acompañaban a los peregrinos que viajaban hacia Jerusalén, cargados de una maravillosa y una profunda gratitud. Expresaban su gratitud, restauración, además el avance de la obra. Y vemos cómo el salmista, el autor, vemos cómo tiene esas ganas de que el pueblo siga alabando a Dios mientras avanzan. De hecho, hoy vamos a estar mirando uno de los salmos más conocidos, cantados por muchas de las iglesias. Así que vamos a entrar a nuestro salmo, pero no sin antes. Déjame, te cuento una historia muy interesante que creo que podemos sacar algunas aplicaciones de esta historia. Resulta que tú puedes corroborar esto en internet, está esto en internet. Te hablaré de una persona, un poco breve, así parafraseando con mis palabras, de una persona llamada Michel Cardon. Michel Cardon fue uno de los presos, o si no es que el preso más olvidado durante muchos años. Preso, puesto en prisión en el año 1977, condenado a cadena perpetua, pero no solamente eso, sino que olvidado por la sociedad, olvidado por la justicia, olvidado por sus familiares. Es algo impresionante cómo este hombre pasa 4 décadas de su vida encerrado en una cárcel. La única vez que salió a la calle o que conoció el exterior durante estuvo preso fue cuando en el 2006, cuando lo trasladaron de una cárcel a otra cárcel. La historia también dice que lo único que sabía Michel Cardon acerca del exterior era por medio de una cajita plástica llamada televisión. ¿Te puedes imaginar la vida de este hombre, cómo era, cómo él se sentía encerrado, cómo él pues estaba viviendo en carne propia un exilio, una separación, un encierro? Pero vemos también que en el 2015, después de haber sido olvidado 38 años sin recibir ninguna visita, en el 2015 un compañero de celda que estuvo con él compartiendo una celda durante mucho tiempo, este señor le promete que a su salida él llegará a visitarlo. Así, este hombre, este amigo, este compañero de Michel Cardon se convierte en la primer visita después de 38 años de este hombre encerrado en prisión. Pero su amigo no quedaría ahí, su amigo llegaría a algo más allá. Este hombre se preocupó tanto por su amigo que convocó una rueda de prensa, y rápidamente los diarios de este país, la prensa comenzó a publicar a este hombre. De hecho, esto se llamó el preso olvidado. Pero lo interesante es que llega a oídos de uno de los mejores abogados del país. Inmediatamente toma el caso, y en el 2016 este hombre se convierte en la segunda visita oficial para Michel Cardon. Y como lo describe el abogado, es una persona que completamente su cara está cubierta de pelos, alguien aislado,
¿Te puedes imaginar una persona con 40 años en prisión? La última vez que él pisó la calle fue cuando tenía 26 años. Y en el 2018, cuando obtiene su libertad, tiene 67. Así que te puedes imaginar cómo este hombre se sentía después de 40 años de prisión. Este abogado lo describe con mucho pelo o vello en su cara, en su rostro, tanto que lo describe como un ermitaño, alguien pues de la prehistoria. A lo mejor si uno de nosotros puede mirar a alguna persona así, yo me imagino que la apariencia de este hombre era de una persona no cuerda, ¿verdad? Pero cuando el abogado platica con él y les pone su caso y él siente que el caso va a ganar, el abogado describe lo siguiente. Dice que una sonrisa maravillosa se dibujó en el rostro de Michelle Cardon. Es interesante. Este abogado no se quedó así nada más, sino que movió todas sus piezas al grado de que en el 1 de junio del 2018 consigue la libertad oficial para Michael Cardon, y la justicia lo pone a volver a un centro de recreación, a un centro de reinserción a la sociedad, y así obteniendo Michelle Cardon su libertad. Algo impresionante. Yo te estoy narrando esto en algo breve, pero pues si tú lees la historia, pues tiene más que contar. Pero mi pregunta, son 3 preguntas acerca de esta historia. Mi primera pregunta es: ¿puedes imaginarte la sonrisa del amigo de Michael Cardon? ¿Puedes imaginarte la risa o el gozo del abogado de Michelle Cardon? Ahora la tercera pregunta: ¿puedes imaginarte el gozo, la alegría, la algarabía de Michelle Cardon al ser puesto en libertad? El último rayo de sol que le quedaba a Michelle Cardon era aquel abogado que justamente llegó en el momento exacto para poder apelar por su libertad y obtener la libertad. Posiblemente para Cardon esto era un sueño hecho realidad. Y así vamos a comenzar nuestra historia, nuestro salmo, en el Salmo 126. Vayamos al versículo 1 y dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Algunos comentaristas asocian este salmo en el tiempo de Nehemías o Esdras, en el tiempo del exilio. Otros comentaristas sugieren que fue cuando David huye de Salomón. Esta historia la tenemos en 2 de Samuel 15, cuando David huye de Absalón y regresa otra vez. Esa temporada de exilio pudiera caber en este salmo, en este capítulo. Lo cierto es de que esta historia, o este salmo, o este canto gradual, es algo que nos tiene que impactar. Fíjate, el primer versículo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Están recordando algo que ya sucedió, algo que el Señor hizo a su favor. Aunque ya no están en el exilio o prisioneros de otros reinos, al estar fuera de Sión, al estar fuera de Jerusalén, les hacía sentir peregrinos, el deseo de estar dentro de la ciudad. ¿Te imaginas ese grupo de gente yendo a Jerusalén y estar cantando que cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, serán como los que sueñan? Con asombro ellos llegaban a la ciudad y aquello era demasiado bueno para ser verdad. Era como ver un sueño hecho realidad. Y déjame decirte algo: el himno "Cuando allá se pase lista" es una alusión directa de los cristianos de estar morando ya con Cristo, cohabitando juntamente con Cristo en las mansiones celestes. El apóstol Pablo nos dice que ya no somos de este mundo, que somos ciudadanos de la patria celestial. Cuando ya pasemos de ese sueño mortal que es la muerte y despertemos, vamos a despertar. Todos los cristianos tenemos esa promesa de despertar en la presencia de nuestro Dios, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso sería como un sueño hecho realidad. O eso deberíamos de tener en mente todos los cristianos, de que un día vamos a partir, y esto que ahora estamos viviendo aquí en el mundo, si estamos pasando por dificultades, por problemas, dolores, llantos, miserias, un día
se volverá en gozo, en alegría. El salmista decía, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. En Génesis 45, 26 y 28 hay una historia de José. A José todos conocemos esta historia, y cuando sus hermanos lo dan por perdido, se presentan ante Jacob y le dicen: sabes que a tu hijo una bestia del campo o del monte, una bestia salvaje lo ha descuartizado, sabiendo que eso era mentira. Pero cuando se encuentran con la verdad, cuando regresan y tienen que decirle a su padre la verdad, que José aún vive, dice la Biblia en Génesis 45 que Jacob se quedó sorprendido por escuchar la noticia. No lo creía. ¿Te imaginas cómo se le aceleró el corazón a Jacob de escuchar que su hijo, que había él aceptado que había muerto por manos de las bestias del campo, escuchar que aún vivía? ¿Tú te imaginas recibir una noticia que te alegre el corazón, que te llene de algarabía, de gozo, de alegría, de cantos? Esa es la noticia que muchas veces el cristiano experimenta, nuestro primer amor en Cristo Jesús. Fíjate, vamos a pasar al versículo 2. Dice el versículo 2: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Miremos qué hicieron al regreso de la cautividad los que estaban en el exilio. Su gozo fue tanto que literalmente sus vecinos, los del pueblo de al lado, los que estaban enfrente, los que estaban atrás, los vecinos que rodeaban, los paganos que estaban ahí, se dieron cuenta de lo que Dios había hecho por ellos. Y los vecinos, las naciones de al lado, dijeron: grandes cosas ha hecho Jehová. Es como decir: ya viste cómo el Señor, cómo su Dios, cómo Jehová los ha rescatado, los ha traído de vuelta. Ya viste las maravillas que Dios hace. Y aquí también te quiero poner algo en concreto, que muchas veces nosotros, si no hablamos, Dios lo tendrá que hacer de una forma o de otra. La gente, cuando nosotros nos convertimos a los pies de Jesucristo, cuando caemos rendidos y hay esa transformación en nosotros, a veces sin necesidad de nosotros ir a predicar, la gente nos mira nuestro comportamiento, y mucha gente por nuestro testimonio son alcanzados por las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Es algo sorprendente. Las naciones habían sido testigos como Dios los había entregado en manos de los enemigos de Israel, pero que ahora ese mismo Dios que los había entregado, después de que ellos reconocen su pecado y vuelven a creer en Dios, vuelven a pedir perdón por sus pecados, el Señor les devuelve ese gozo de regresar otra vez al monte, a la ciudad de Dios. Y los enemigos, aún siendo incrédulos, ellos dicen: mira cuántas maravillas Dios ha hecho con ellos. Vayamos al versículo 3. Dice el versículo 3: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Si las naciones se dieron cuenta de lo que había hecho Dios, ahora te imaginas el salmista cómo estaba describiendo este gozo. Ellos lo estaban viviendo en carne propia, el gozo de regresar. No solamente lo vieron los de al lado, sino que también el salmista está diciendo que el pueblo sintió ese gozo. Sintieron y experimentaron el poder de Dios que los había llenado de gozo, de alabanza por su liberación. El salmista también notó eso, lo reconoció. Además decían su Dios en forma de repetición. Él lo volvió a enfatizar: realmente nuestro Dios hace cosas grandes. Eso es lo que el salmista, lo que el canto decía. Así como el Señor hizo volver de la cautividad de Israel, así llegaremos nosotros a aquel lugar de Sión, aquel lugar, la ciudad de Dios. Imagínate la expresión de alguien que ha sido esclavo por mucho tiempo y queda libre. Al inicio te conté la historia de Michel Carden. ¿Te imaginas cómo estaba él por dentro después de 40 años de estar preso? ¿Te imaginas a alguien que ha quedado libre después de tantos años? El ser libre te lleva a caminar, te lleva a avanzar. Cuando tú estás preso, cuando te tienen atrapado, no avanzas.
El Evangelio provee esa salvación, provee esa libertad que solamente Cristo puede dar. El mensaje del Evangelio no solamente es salvar a los pecadores del pecado, no, también implica ser hijos de Dios. Y eso es lo más hermoso de todo esto, porque no solamente eras aquel pecador que merecía la muerte, sino que ahora Dios te ha sentado en el mejor lugar de honor. Ahora Cristo comparte con nosotros parte de su herencia. Somos coherederos juntamente con Cristo, como lo explica el apóstol Pablo. Mira lo que dice Juan 8:36. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Juan 8:32 también dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad se manifestó en la persona de Cristo Jesús. Vayamos a Romanos 8:2. Y te invito a que vayas conmigo, que tomes tus notas. Romanos 8:2 dice lo siguiente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es Cristo quien nos libra primeramente del pecado, de la ley del pecado, pero no solamente eso, sino que nos liberta también del poder de la muerte. Nos acordemos que Cristo nos ha prometido vida eterna a todo aquel que cree en Él. Y ese es el mensaje de las buenas noticias, el mensaje de salvación, que no solamente Dios nos hace libres del pecado, sino que también nos provee juntamente con eso vida eterna. Es un paquete que viene ya incluido ahí. Ahora, ¿eso no te llena de gozo? ¿No te llena de gozo que Dios ha librado ya tu alma aún de la muerte, de la condenación eterna? Deberíamos de cantar como esos peregrinos que van camino a Jerusalén y decir, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Dios ha convertido nuestra pesadilla en sueño. Dios lo ha hecho posible en la persona de Cristo Jesús. Versículo 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y es interesante, la primera parte, la primera porción de restauración de los que estaban cautivos no se ha completado. Miremos esta segunda parte del 4 al 6, cómo el salmista, usando poesías maravillosas, poesías llenas de simbolismo, llenas de metáfora, llenas de ricas en su contenido literario, poético. Dice el versículo 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Esta es la segunda parte de la restauración. Vimos cómo la primera parte, cómo el Señor comienza con una restauración al comenzarlos a sacar de la cautividad. Pero esta segunda parte es el deseo que anhela el salmista. ¿Cuál es el deseo del salmista? Fíjate que menciona ahí como los arroyos del Negev. Sabemos que los arroyos son pequeños brazos de los ríos, que estos se llenan y corre el agua cuando Dios provee la lluvia a los ríos y a los arroyos. Él quería que esa cautividad, el gozo de esa cautividad, fuera avanzando, así como avanzan los ríos por esos canales. Él está diciendo y pidiendo en su oración que la libertad que hay en Dios, que el gozo que hay en Dios, que la alabanza que hay en Dios, que la adoración que hay en Dios fluya como ese arroyo del Negev. Y es interesante cómo la poesía hebrea se va conectando con lo literal, porque ellos iban cantando llenos de gozo, llenos de algarabía, llenos de júbilo, cantando estas canciones mientras avanzan. Miramos que el versículo 5 también dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Y otra vez usando aquí parte de metáfora, el autor de este salmo, tenemos que sembrar con lágrimas para segar con alegría. Y creo que el ejemplo es muy bien visto y muy bien aplicado aquí. Todos en alguna parte de nuestra vida, sin ser agricultor, sabemos que esto así es. Sabemos que el que siembra tiene que sudar, tiene que llorar, tiene que seleccionar la mejor semilla, incluso tiene que cuidar la semilla más que su propia vida. Antes de cosechar gozo, estos peregrinos sembrarán lágrimas. ¿Cuántas oraciones con lágrimas derramaron delante de Dios para poder cosechar risas? Y a nosotros nos ha pasado miles de veces.
cuando estamos pasando por la peor aflicción que nosotros consideramos la peor, es cuando nos derramamos ante Dios, nos hincamos, lloramos. Pero cuando viene ese tiempo de cosechar, ese tiempo de que experimentamos la mano de Dios en nuestra vida, la mano de Dios en lo que nosotros hemos pedido y Dios nos favorece, todo se vuelve en alegría, todo se vuelve en gozo. Y lo único que queremos es dar a conocer lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Todo el peregrinaje, todo su esfuerzo, todo su sudor, todo dolor traería como recompensa la cosecha del gozo y de la alegría. Eso es lo que hace nuestro Dios. Eso es lo que hace Jesús cuando nosotros le reconocemos como Señor y Salvador. Lo que el mundo nos ofrecía, las cosas que el mundo nos ofrece, las cosas que miramos que no son eternas, vienen a ser cosas secundarias para fijarnos en aquel que es eterno, en aquel que ha prometido mansiones eternas. Tenemos muchas veces que sembrar con lágrimas para cosechar con gozo y con alegría. Vayamos al versículo 6 y también vuelve a aplicar la misma metáfora ahí del sembrador. Dice el versículo 6: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Se amplía más la idea de cosechar. Los que llevan la semilla tienen que estimar más la semilla que a su propia vida. Les costará sudor, les costará llanto, les costará cansancio, pero la semilla dentro de él sabe y tiene la fe que estas semillas darán fruto, que esas semillas rendirán trigo, y esos trigos le traerán alimento, le traerán satisfacción, le traerán gozo, le traerán más semillas para cosechar en la siguiente temporada. Fíjate que con fe, esperando que Dios cumpla su promesa, y aunque el trabajo es arduo, tiene la seguridad de cosechar una buena cosecha. El sembrar la semilla implica sudor, implica sufrimiento, implica llanto, pero el cosechar el trigo traerá gozo, traerá alegría, traerá paz, traerá cantos, traerá algarabías. Y es lo que nosotros hacemos ya cuando Cristo ha llegado a nuestra vida, cuando Cristo ya mora dentro de nosotros. Decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. A lo mejor no has experimentado el gozo de la restauración, no has experimentado el gozo de la liberación. Dios puede hacerte libre del pecado, libre de la muerte. Lo único que tienes que hacer es reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Nadie te puede dar esta salvación fuera de Cristo Jesús. Es el único que ha prometido ser la verdad, ser la vida, ser la puerta de la salvación. En Cristo completamos todo este gozo. Y gracias a Dios por la luz de los salmos, porque vemos cómo los salmos reflejan aquella sombra que en el Evangelio es una realidad ya en la persona de Cristo Jesús. Sigamos adelante, deleitándonos en estos contenidos tan hermosos. Son salmos de 6, 7, 8 versículos. Este nos llevó 6 versículos, el 105 nos llevó 5, el 127 nos llevará 5, el 128 nos llevará 6, y el 134 es donde vamos a terminar con los 15 salmos llamados cánticos graduales o una canción de peregrinaje. Esto ha sido a la luz de los salmos, hermanos. Deja tu comentario, suscríbete. He estado recibiendo palabras de ánimo, he estado recibiendo corrección también. Gracias, hermanos, porque me han estado corrigiendo, y también por aquellas personas que han estado orando por mí. Gracias, hermano, y espero seguir grabando hasta al final de este mes. Después tomaré un pequeño descanso y dejaré lugar a otro hermano que nos estará supliendo con los salmos, pero los días domingos te estaré subiendo para el día lunes o martes las predicaciones que tengamos en nuestra iglesia. Aprovecho también para decirte que nos cambiamos de localidad. Estábamos en la 110 Amity Road en Conway, Arkansas, para movernos a la Gum Street 1109-72032.
Voy a dejar ahí abajo la dirección nueva que vamos a tener por si te interesa acudir a los estudios bíblicos, a las enseñanzas, a las predicaciones. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Bendiciones.